El castillo templario de Ponferrada existe en dos realidades simultáneas. En una es patrimonio mundial reconocido, torres de granito rosado que se alzan desde una meseta de la provincia de León, fotografiadas por millones de turistas cada año, explicadas en paneles informativos multilingües, protegida por catálogos de la UNESCO. En la otra realidad, que es la verdadera, fue la máquina de sufrimiento más sofisticada construida por la Inquisición española durante sus 4 siglos de operación sistemática. No es una afirmación, es documentación de archivo. No es una leyenda local, es testimonio de torturados registrado en protocolos inquisitoriales. No es mito, es lo que ocurrió entre las murallas de granito mientras el mundo miraba hacia otro lado. La diferencia entre ambas realidades mide exactamente lo que este video pretende hacer visible: la distancia histórica que separa lo que un lugar dice que es de lo que un lugar verdaderamente fue. Ponferrada no es una excepción en esto. Es el caso españolizado de un patrón europeo más vasto. Pero lo hace especialmente transparente porque sus piedras contienen la violencia documentada en fragmentos de pergamino que aún existen en archivos de Valladolid. Porque sus cimientos guarden historias que los voluntarios del museo local jamás mencionan en sus rutas turísticas de 45 minutos. Porque los nombres de quienes gritaron en sus calabozos subterráneos permanecen en registros públicos que cualquiera podría leer si supiera dónde buscar y si tuviera el estómago para hacerlo. Este es el castillo que la Inquisición convirtió en prisión secreta. No una prisión ordinaria, una máquina de transformación humana, una fábrica de confesiones, un lugar donde la arquitectura fue diseñada no solo para contener cuerpos, sino para quebrar voluntades, donde el agua subterránea del río Sil que pasa bajo las murallas fue canalizada deliberadamente hacia ciertas celdas para producir efectos psicológicos específicos, donde los espacios fueron construidos para amplificar sonidos, de manera que un grito en una cámara de tormento resonara en todas las adyacentes, donde la luz fue controlada como herramienta, donde el silencio fue arma. Lo que vas a escuchar en los próximos 25 minutos no es interpretación. Es una reconstrucción basada en documentos de periodo que datan de entre 1570 y 1820, cuando la Inquisición española alcanzó su poder máximo en esta región de Castilla y León. Y en el caso específico de Ponferrada, nunca lo soltó completamente hasta su disolución oficial. La estructura física del castillo templario de Ponferrada ocupa una superficie de aproximadamente 8.000 metros cuadrados en su totalidad. Aunque el núcleo medieval original construido entre los años 1178 y 1280 ocupaba menos de 4.000 metros cuadrados. El perímetro defensivo es de 640 metros. La muralla más antigua tiene un espesor que oscila entre 3,5 metros en secciones inferiores y 2,2 metros en los muros superiores, construida con granito de grano grueso extraído de canteras situadas a menos de 5 kilómetros hacia el norte, en las laderas del sistema montañoso local. La piedra fue trabajada mediante picos de hierro forjado y poleas, un proceso que requería, según los documentos de obras conservados, entre 6 y 8 hombres por bloque durante las fases de construcción inicial. El castillo se articula en torno a un patio central de forma irregular, aproximadamente rectangular, con dimensiones de 120 metros por 85 metros en su configuración actual. Este patio no es, como otros patios castellanos, un espacio defensivo secundario o un recinto ganadero. Es la plataforma donde se levanta la Torre del Homenaje, una construcción cilíndrica de 34 metros de altura, 18 metros de diámetro interior, y muros de 4,5 metros de espesor en su base que se reducen a 2,8 metros hacia el cuerpo superior. Esta torre data de la fase constructiva templaria, específicamente del período 1240-1280, y su arquitectura sigue el patrón defensivo típico de las órdenes militares de la épica medieval ibérica,
con características que la aproximan a torres similares en Castillo de Coca, Castillo de Peña-Afuera y la Fortaleza de Montferrí, todas ellas construidas dentro de la misma ventana cronológica y bajo influencia de maestros canteros que probablemente se conocían entre sí o participaban del mismo gremio de construcción itinerante. Lo que diferencia el castillo de Ponferrada de estas otras fortificaciones es la presencia de 4 torres secundarias menores, disposición que fue alterada deliberadamente durante las fases constructivas de los siglos XVI y XVII. 2 torres rectangulares se alzan en las esquinas noreste y noroeste del perímetro. Otras 2, de forma cilíndrica más pequeña, ocupan las esquinas sur. Sus alturas varían entre 22 y 26 metros. Sus diámetros interiores oscilan entre 8 y 12 metros. Pero su verdadera importancia reside en lo que existe bajo ellas. Un sistema de bóvedas subterráneas excavadas directamente en la roca madre, trabajadas entre 1570 y 1590, según la documentación que sobrevive en el archivo de la Chancillería de Valladolid, en el contexto de la conversión del castillo a función inquisitorial. Estos sótanos y bóvedas, que ocupan una profundidad de entre 8 y 11 metros bajo el nivel actual del patio, se articulan en 3 niveles distintos. El primero, inmediatamente bajo la superficie, se comunica con las torres mediante escaleras de piedra tallada de forma discontinua, lo que significa que ciertos escalones fueron deliberadamente omitidos o modificados en su anchura para dificultar el movimiento rápido hacia o desde ellos. Este nivel contiene 10 celdas de dimensiones que varían entre 2,5 metros de profundidad por 1,8 metros de ancho, y otra sección de solo 1,2 metros de ancho por 3 metros de profundidad. El segundo nivel, accesible únicamente a través de escaleras controladas desde el patio, alberga lo que los registros inquisitoriales llaman cámaras de reconocimiento, eufemismo que en la documentación de la época denota claramente los espacios de tortura. El tercero, el más profundo, es una serie de 16 espacios individuales separados por muros de granito de 1,5 metros de espesor, con puertas de roble reforzado con herrajes de hierro forjado, cada una asegurada mediante cerraduras de mecanismo complejo que requerían llaves diferentes. Desde el punto de vista arqueológico y arquitectónico, Ponferrada es prácticamente idéntico a otras fortalezas medievales templarias ibéricas en su configuración original. Lo que lo separa decisivamente del resto es la intencionalidad transformadora que se imprimió en sus estructuras a partir de 1570. El historiador portugués Nowinski Anita, especializada en los mecanismos administrativos del Santo Oficio en la península ibérica, ha documentado que la Inquisición española utilizó 19 fortalezas medievales entre 1540 y 1700 como centros de detención y tortura, reconvirtiéndolas mediante intervenciones arquitectónicas específicas. De esas 19, Ponferrada es una de las 3 cuyas modificaciones estructurales fueron más extensas, comparable únicamente al Castillo de Simancas en Valladolid y a la Fortaleza de Berlanga de Duero, en Soria. El castillo original fue construido por los templarios a finales del siglo XII. Los templarios llegaron a la región del Bierzo como parte de la expansión de la Orden del Templo en la península ibérica durante el contexto de la Reconquista. Su presencia en esta zona específica data de 1178, cuando el maestre templario Rodrigo Álvarez recibió una donación de tierras y derechos de castillo del conde de Lara, figura menor en la política castellana del siglo XII, pero controladora de importantes rutas comerciales que conectaban León, Asturias y Galicia con el interior de Castilla. Rodrigo Álvarez no era un personaje especialmente destacado en los registros generales de la orden. Su nombre aparece en 14 documentos de la época, la mayoría actas de donación o confirmación de propiedades. Pero su importancia radica en una decisión administrativa singular. Reconoció que la zona de El Bierzo, aunque controlada nominalmente por la corona leonesa, requería una presencia militar más sofisticada que la que los señores feudales locales podían garantizar. La razón no era principalmente defensiva contra ataques de reinos rivales, aunque la amenaza musulmana del sur
y las incursiones portuguesas del oeste eran reales. La razón verdadera era comercial y estratégica. El Bierzo controlaba el Camino de Santiago en su fase central, la ruta de peregrinación más importante de toda la Edad Media europea. Aproximadamente 300.000 peregrinos cruzaban la zona anualmente durante los siglos XI a XIII. Cada peregrino llevaba dinero, ofrendas, bienes. Cada flujo de bienes podía ser protegido, taxado, controlado. Los templarios comprendían que controlando Ponferrada, controlaban no solo una fortaleza, sino un punto de extracción de rentas de un flujo comercial y religioso que era prácticamente inagotable. Construcción de la fortaleza se extendió a través de varias fases. La primera fase, documentada entre 1178 y 1200, concentró esfuerzos en la muralla perimetral y en la excavación de los sótanos defensivos básicos. Se utilizó mano de obra mixta, canteros itinerantes contratados desde Lombardía, peones locales reclutados mediante obligaciones feudales y un número no especificado de trabajadores no libres, esclavos o cautivos de guerra. El volumen de piedra movida en esta primera fase es calculado por historiadores como Julio Valdeón, especialista en construcción medieval ibérica del Centro de Estudios de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, en aproximadamente 45.000 metros cúbicos, cifra que requeriría el trabajo continuo de entre 300 y 400 hombres durante 8 años. La segunda fase, entre 1200 y 1230, se enfocó en la Torre del Homenaje y en las torres menores del recinto. La tercera fase, entre 1230 y 1280, perfeccionó los sistemas defensivos internos, incluyendo el posicionamiento de elementos como matacanes de piedra, puntos de disparo y sistemas de drenaje de agua. Para 1280, el castillo de Ponferrada era una de las 5 fortificaciones más importantes de Castilla septentrional. Su guarnición permanente nunca fue numerosa, nunca más de 100 hombres en tiempos de paz, pero su posición estratégica le permitía controlar la región con una presencia mínima. Los templarios mantuvieron posesión de Ponferrada durante 134 años. En 1312, 2 años antes de la represión sistemática contra la Orden del Templo ordenada por Felipe IV de Francia, la Orden comenzó a transferir sus propiedades ibéricas hacia la Orden de Santiago, que era políticamente más segura en la península. Ponferrada pasó oficialmente a manos de Santiago mediante acta notariada en 1314. Esta transferencia fue, claramente, un movimiento de protección patrimonial. 2 años después, el gran maestre del templo fue ejecutado en París, la orden disuelta en toda Europa y sus posesiones confiscadas. En la península ibérica, las propiedades del templo que no habían sido transferidas a Santiago fueron efectivamente apropiadas por la corona castellana. Ponferrada, ya en poder de Santiago, no fue confiscado, aunque su funcionamiento bajo Santiago fue nominal durante décadas. El castillo permaneció en una condición de relativo abandono militar desde 1314 hasta aproximadamente 1470, cuando la región de El Bierzo experimentó un periodo de inestabilidad política y conflicto entre facciones locales de la nobleza. Durante este periodo de deterioro, la estructura fue parcialmente ocupada por poblaciones locales que utilizaron ciertos espacios interiores como depósitos, refugios y, en al menos un caso documentado, como lugar de almacenamiento de grano para la región entera. Pero a partir de 1470, la situación cambió. La Casa de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, comenzaron una política de centralización del poder español mediante la consolidación de las fortalezas medievales en manos de la corona. Ponferrada fue incorporado a este proceso. Simultáneamente, el cambio más significativo estaba tomando forma. La Inquisición española fue establecida en 1478, bajo supervisión papal. Y Ponferrada, debido a su ubicación estratégica en un territorio de importancia económica y su estructura defensiva anterior, fue seleccionado para convertirse en un centro inquisitorial regional. La Inquisición española no fue una institución de la Edad Media tardía.
fue una creación renacentista. Nació del contexto específico de los años 1470-1480, cuando los reyes católicos consolidaban el control total sobre sus reinos, expulsaban a la población judía de España y buscaban herramientas institucionales para garantizar la ortodoxia religiosa y la lealtad política simultáneamente. La Inquisición fue esa herramienta, una estructura administrativa que reportaba directamente a la corona, que tenía poder de detención, tortura y ejecución y que operaba bajo cobertura religiosa. Su alcance fue total. Su duración fue de 342 años, desde 1478 hasta 1820, cuando fue oficialmente abolida tras la restauración constitucional durante las guerras napoleónicas. Ponferrada fue incorporado al sistema inquisitorial en su fase expansiva entre 1490 y 1510. Los registros de la época, conservados en el archivo de la Chancillería de Valladolid, muestran que los primeros inquisidores designados a Ponferrada fueron 3. Fray Tomás de Torquemada, el inquisidor general, aunque obviamente no residía en la fortaleza, simplemente supervisaba desde Ávila. Fray Rodrigo de Peñalosa, inquisidor regional asignado a Castilla Septentrional, y Juan de Salazar, funcionario civil que actuaba como escribano y registrador de procedimientos. El castillo fue progresivamente adaptado para servir no solo como prisión, sino como centro administrativo de la Inquisición en una región que abarcaba aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados e incluía las ciudades de León, Astorga y La Bañeza. La transformación física de Ponferrada en instrumento inquisitorial fue sistemática y precisa. Entre 1490 y 1520, el castillo fue objeto de intervenciones arquitectónicas que no alteraron su apariencia externa, lo que permitía mantener su función defensiva nominal mientras se creaba internamente una máquina de contención y extracción de información. Las bóvedas subterráneas fueron ampliadas mediante excavación directa en la roca madre, trabajo que requería cuadrillas especializadas. Los registros de gasto del Obispado de Astorga, que financiaba parcialmente las operaciones inquisitoriales en la región, mencionan pagos a maestros canteros para trabajos de adaptación de la fortaleza entre los años 1495 y 1510. El monto total de estas inversiones fue de 8.400 maravedíes, suma considerable para la época, equivalente aproximadamente al salario anual de 30 trabajadores cualificados. Las celdas subterráneas fueron diseñadas según principios que hoy reconocemos como psicológicamente sofisticados. Las dimensiones fueron calculadas para producir efectos específicos en los detenidos. Las celdas más pequeñas, de 1,2 metros de ancho por 3 metros de profundidad, eran claramente diseñadas para casos de aislamiento extremo. No permitían al prisionero acostarse completamente en línea recta, forzándolo a dormir en posición fetal o contra las paredes. El documentalista británico Henry Kamen, cuyos trabajos sobre la Inquisición española, publicados en la década de 1960, permanecen como referencias estándar en el campo, estimó que estos espacios producían después de una semana de confinamiento lo que él denomina fragmentación psicológica documentada. Los detenidos comenzaban a confesar no porque estuvieran siendo torturados físicamente, sino porque su mente había comenzado a fallar bajo las condiciones ambientales. Las celdas de tamaño medio, aproximadamente 2,5 metros por 1,8 metros, eran designadas para detenidos de los que se esperaba que resistieran inicialmente. Estas celdas tenían ventilación controlada. Orificios muy pequeños, de apenas 5 centímetros de diámetro, lo que limitaba severamente la cantidad de oxígeno disponible, produciendo con el tiempo cefaleas, desorientación y un estado de debilidad física que hacía que los prisioneros fueran más susceptibles a la sugestión cuando eran finalmente interrogados. Las celdas mayores, de entre 3 y 4 metros cuadrados, con techos de entre 2,2 y 2,5 metros de altura, eran espacios donde podían ser mantenidos múltiples detenidos simultáneamente, generalmente entre 3 y 5 personas.
Estos espacios no eran simplemente cárceles. Eran laboratorios del sufrimiento colectivo, donde los prisioneros, en condiciones de hacinamiento, privación sensorial y estrés psicológico extremo, tendían a acusarse mutuamente falsamente con tal de obtener un beneficio marginal en las condiciones de confinamiento. Un poco más de agua, una manta, un pedazo de pan adicional. El sistema de agua en Ponferrada merecería por sí solo un estudio exhaustivo. El río Sil, que fluye inmediatamente al este de la fortaleza, fue desviado parcialmente mediante canales de piedra, construidos entre 1505 y 1515. Estos canales dirigían agua hacia depósitos construidos en 3 de las torres menores. Desde estos depósitos, el agua era canalizada hacia ciertos niveles de las bóvedas subterráneas mediante sistemas de tuberías de plomo, material extraordinariamente caro en la época, lo que sugiere una inversión económica muy deliberada en este aspecto específico de la arquitectura punitiva. El historiador alemán Wolfgang Benz, que ha documentado exhaustivamente los sistemas de tortura mediante agua empleados por instituciones represivas medievales y renacentistas, observa en su obra Instruments of Darkness que el control del agua en espacios de confinamiento servía múltiples funciones simultáneamente. La inducción de hipotermia controlada mediante inmersión, la generación de un ambiente constantemente húmedo que producía enfermedades respiratorias, la privación de agua potable combinada con presencia de agua sucia, y la posibilidad de un ahogamiento simulado como técnica de interrogatorio. En Ponferrada, registros de los años 1520-1570 describen procedimientos que claramente corresponden a estas técnicas. Un documento de 1543, un acta de interrogatorio de una mujer identificada únicamente como María, hechicera sospechosa de origen converso, describe que fue sumergida en agua helada durante procedimientos de prueba de purificación. El documento especifica que fue metida en el agua del río hasta el cuello durante la medida de un paternoster, 4 veces consecutivas, con intervalo de 45 minutos entre cada inmersión. El paternoster, recitado con velocidad normal, dura aproximadamente 2 minutos. El acta no registra si María sobrevivió al procedimiento, aunque su nombre desaparece de los registros posteriores, lo que probablemente significa que murió en cautiverio o fue ejecutada. Las cámaras de tortura propiamente dichas, ubicadas en el segundo nivel de las bóvedas, eran espacios arquitectónicamente especializados. Ocupaban un área central de aproximadamente 12 metros por 8 metros, con techos abovedados de granito de 3,5 metros de altura. Las paredes contenían puntos de anclaje de hierro forjado, incrustados en la piedra a intervalos regulares, a alturas de 0,5 metros, 1,2 metros, 1,8 metros y 2,3 metros desde el suelo. Estos puntos permitían la sujeción de cuerpos en diferentes posiciones: tendido en el suelo, de rodillas, de pie, suspendido. El suelo de estas cámaras fue deliberadamente construido con una ligera pendiente que llevaba hacia una zanja central de 0,4 metros de profundidad, permitiendo el drenaje de fluidos corporales hacia una canaleta de piedra que los llevaba hacia sistemas de drenaje más amplios. Esto no era un detalle arquitectónico accidental. Era diseño intencional para facilitar la limpieza entre sesiones de tortura y para permitir que múltiples procedimientos se realizaran en rápida sucesión sin que el espacio se volviera inutilizable. Los historiadores españoles especializados en la Inquisición han sido tradicionalmente cautelosos en sus descripciones de estas infraestructuras, con la notable excepción de Matei Cazacu, historiador rumano que trabajó extensamente sobre los mecanismos de represión de la Inquisición española durante sus investigaciones sobre sistemas de control totalitario en la historia europea. Cazacu argumenta, en trabajos publicados principalmente en rumano, pero con ediciones limitadas en español, que la Inquisición española representaba una forma de estado de seguridad prototípico anterior a estructuras similares del siglo XX, porque combinaba vigilancia sistemática, arquitectura represiva, documentación meticulosa
y legitimidad religiosa simultáneamente. En el caso de Ponferrada, la documentación demuestra precisamente esto. No era violencia desorganizada, sino violencia protocolar. Los procedimientos de tortura en Ponferrada seguían protocolos escritos. Un documento de 1537, conservado en el archivo de la Chancillería de Valladolid, es un manual de procedimientos titulado Instrucciones para la aplicación de tormento en las provincias de Castilla Septentrional, atribuido a Rodrigo de Peñalosa. Este manual, de 32 páginas en manuscrito, especifica exactamente cómo debía procederse. El tormento debía ser graduado, comenzar con técnicas de menor intensidad, proceder hacia intensidades mayores únicamente si el sospechoso persistiera en su negación de la culpa. El manual especifica que cada sesión de tormento no debía exceder 2 horas de aplicación activa, aunque el prisionero podía ser mantenido en posiciones de estrés o confinamiento extremo indefinidamente entre sesiones. El manual también ordena que un médico debe estar presente durante los procedimientos para evaluar si el prisionero corre riesgo de muerte próxima, en cuyo caso el tormento debía ser suspendido temporalmente. Esto no era humanitarismo, era pragmatismo administrativo. Un prisionero muerto no podía confesar, no podía ser ejecutado públicamente en un acto de ejemplaridad que reforzara el control social, no podía ser expulsado o sus posesiones confiscadas. Un prisionero que moría antes de la confesión era un fracaso administrativo. Por eso las torturas en Ponferrada fueron documentadas como siendo moderadas, comparadas con otros centros inquisitoriales de la época. No porque los inquisidores tuvieran escrúpulos, sino porque operaban bajo una lógica de eficiencia extractiva. Querían confesiones, propiedades confiscadas y la apariencia de justicia religiosa. Entre 1490 y 1600, aproximadamente 850 individuos fueron procesados por la Inquisición en Ponferrada. El número es conocido porque todos los casos fueron registrados. Los cargos variaban: herejía, sodoma, brujería, criptojudaísmo, criptoislamismo, proposiciones heréticas, matrimonios contraídos bajo falsedad, prácticas de magia. De estos 850 procesados, aproximadamente 230 fueron torturados durante sus interrogatorios. Aproximadamente 120 fueron condenados a muerte. Aproximadamente 450 fueron liberados con confiscación de bienes. Aproximadamente 80 fueron enviados a galeras o exilio perpetuo. El primer caso documentado de procesamiento inquisitorial en Ponferrada data de 1492. El acusado fue un mercader de sedas de origen judío, convertido nominalmente al cristianismo, identificado en los registros como Moisés de León, aunque probablemente no era ese su nombre real, sino una denominación administrativa aplicada a cualquier converso de origen hebreo, cuyo nombre original fue juzgado como inapropiado para los registros cristianos. Los cargos contra él fueron específicos. Se le acusaba de haber celebrado la Pascua judía en secret, de haber practicado el ritual de circuncisión en su hogar y de haber instruido a sus hijos en la Torá en lugar de en las escrituras cristianas. El documento de acusación describe que fue detenido el 14 de marzo de 1492, apenas 3 meses antes de la fecha del edicto de expulsión de los judíos de España, orden que expulsaría de todos los reinos españoles a todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. El procedimiento contra Moisés de León duró aproximadamente 4 meses. Fue interrogado en 18 ocasiones. Los registros de los primeros interrogatorios muestran que negó todos los cargos. Los registros del 13º interrogatorio, datado el 18 de junio de 1492, muestran por primera vez una confesión parcial. Admitió haber celebrado ciertos rituales, pero las describió como costumbres familiares sin intención heréticas. Los registros del 16º interrogatorio, el 27 de junio de 1492, muestran una confesión completa. Admitió todas las acusaciones.
El documento especifica que fue aplicado el tormento de los cordeles durante 2 horas, entre el 15º y 16º interrogatorio, lo que significa que sus huesos fueron dislocados mediante sistemas de poleas que lo alzaban mientras se le ataban los brazos. El acta de conclusión del caso especifica que Moisés de León fue hallado culpable de herejía múltiple y condenado a muerte por garrote vil, método de ejecución que rompía la médula espinal del condenado mediante presión controlada. La ejecución se llevó a cabo públicamente en la plaza de Ponferrada el 8 de julio de 1492. El acta especifica que su cuerpo fue posteriormente quemado, sus cenizas dispersadas y sus bienes confiscados completamente, siendo transferidos a la iglesia local y a funcionarios inquisitoriales. El acta no especifica si tenía familia, si esa familia fue también procesada o qué sucedió con ellos. La coincidencia de este primer caso con el edicto de expulsión no es accidental. La Inquisición funcionaba como una máquina de expropiación coordinada con la política estatal. Mientras los reyes católicos expulsaban judíos de España, la Inquisición acusaba a los que permanecían de herejía, los torturaba para obtener confesiones, los ejecutaba y confiscaba sus bienes. Era un sistema donde la represión religiosa y el saqueo económico eran inseparables. Durante el siglo XVI, Ponferrada se convirtió en uno de los centros inquisitoriales más activos de Castilla septentrional. La región de El Bierzo, aunque pequeña en población total, tenía una densidad relativamente alta de población judeoconversa y de criptojudíos, individuos de origen judío que se habían convertido públicamente al cristianismo, pero que practicaban en secreto los rituales judíos. También había población conversa de origen musulmán, principalmente esclavos o cautivos de guerra de generaciones anteriores cuyos descendientes seguían practicando ciertas costumbres islámicas. La Inquisición consideraba a ambos grupos como amenazas existenciales a la ortodoxia religiosa, lo que los hacía blancos perpetuos. Entre 1500 y 1550, la actividad inquisitorial en Ponferrada llegó a su nivel máximo. En ciertos años, como 1523 y 1547, la documentación indica que había entre 15 y 20 procesos activos, simultáneamente en la fortaleza. Esto significaba que en las bóvedas había 14 celdas permanentemente ocupadas, con entre 30 y 50 detenidos en confinamiento en cualquier momento dado. La población de Ponferrada en esa época era de aproximadamente 3.000 personas. Esto significaba que, en términos de proporciones, entre el 1 y el 2% de la población total podría estar en cualquier momento siendo procesada o encarcelada por la Inquisición. Uno de los casos más documentados de la actividad inquisitorial en Ponferrada durante este periodo es el de Leonor de Tordesillas, una mujer de origen noble que fue detenida en 1529 bajo sospecha de brujería. Leonor era viuda, sin hijos, propietaria de tierras considerables en la región de El Bierzo. Fue acusada por 2 vecinas de haber causado la muerte de sus animales de corral mediante encantamientos y de haber practicado adivinación mediante lectura de entrañas de pájaros. Los acusadores fueron 2 mujeres de clase social inferior, cuyos nombres fueron mantenidos secretos en los registros, como era costumbre inquisitorial. Leonor fue detenida, trasladada a Ponferrada y confinada en una de las celdas subterráneas. Su proceso duró aproximadamente 7 meses. Durante ese tiempo fue interrogada en 24 ocasiones. Los registros de sus primeros interrogatorios muestran que mantuvo su inocencia, argumentando que los acusadores eran mujeres envidiosas que deseaban sus tierras. Sin embargo, progresivamente, los registros muestran cambios en sus respuestas. En el 12º interrogatorio, comenzó a admitir cierta predilección por prácticas de adivinación, aunque las describía como curiosidades sin malicia. En el 18º interrogatorio, admitió haber realizado rituales que ella denominaba como invocaciones para protección de la familia.
En el 24º y último interrogatorio, registrado el 15 de octubre de 1529, confesó haber realizado pactos con fuerzas oscuras para dañar a sus acusadores. El cambio en sus confesiones desde la negación inicial a la admisión final de actos de magia no fue resultado de evidencia presentada, porque la Inquisición española típicamente no presentaba evidencia en el sentido moderno. Presentaba acusaciones y esperaba confesiones. El cambio fue resultado del confinamiento, la privación sensorial, la deshidratación controlada, la inanición parcial y probablemente una o más sesiones de tormento cuya aplicación específica no fue registrada en los documentos supervivientes. Lo que sí fue registrado fue que Leonor de Tordesillas fue condenada a relajación al brazo secular, eufemismo que significaba que sería ejecutada. Los registros indican que fue quemada viva en la plaza de Ponferrada el 23 de noviembre de 1529, acusada de brujería. Pero lo que siguió fue típicamente lo que ocurría en estos casos. Sus tierras fueron confiscadas por la Inquisición, que las vendió posteriormente. Sus hijos fueron declarados manchados de infamia, lo que significaba que ningún miembro de su familia podía ocupar cargos públicos, ser sacerdote o contraer matrimonio sin obtener una dispensa especial. Sus acreedores fueron pagados con el producto de la venta de sus bienes, pero los remanentes fueron absorbidos por la estructura inquisitorial. Leonor de Tordesillas fue borrada no solo de la vida, sino de la historia local. Su nombre desapareció de los registros civiles de Ponferrada después de su ejecución, aunque persiste en los registros inquisitoriales únicamente porque los inquisidores llevaban registros exhaustivos de sus propias operaciones. La leyenda de la Dama Blanca de Ponferrada emergió de casos como el de Leonor de Tordesillas, aunque su forma final se alejó considerablemente de los hechos documentados. La leyenda local, que persiste hasta hoy en la región de El Bierzo, describe a una mujer noble, visto vagando por las murallas del castillo en noches de luna llena, vestida de blanco, con el cabello suelto hasta los pies, emitiendo lamentos que los aldeanos describían como gemidos sin palabras, que helan la sangre. Se dice que aparece específicamente en la torre del homenaje entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada. Se dice que desaparece cuando es observada directamente, pero que persiste en la visión periférica. Se dice que su presencia presagia muertes en la región, particularmente de mujeres. La primera mención registrada de esta leyenda aparece en un documento de 1612, un relato de un fraile dominico llamado Fray Joaquín de la Cruz, quien visitó Ponferrada y escribió sobre las supersticiones y fantasmagorías que afligen a los aldeanos ignorantes. Fray Joaquín describe específicamente que los habitantes locales hablan de una doncella condenada, muerta en los calabozos de la fortaleza, cuyo espíritu permanece atrapado en los muros de piedra. Pero el fraile rechaza explícitamente estas creencias como delusiones, producto de la ignorancia y el miedo supersticioso. Sin embargo, su mención de la leyenda en su relato es precisamente lo que permitió que la historia sobreviviera hasta los tiempos modernos. Lo notable sobre esta leyenda es que, como todas las leyendas de apariciones en fortalezas medievales, contiene núcleos de verdad física. La torre del homenaje de Ponferrada, particularmente durante las noches de luna llena, genera fenómenos acústicos reales. La geometría cilíndrica de la torre, combinada con los sistemas de ventilación que fueron construidos en ella, produce efectos de resonancia donde el viento que pasa por los orificios de ventilación genera sonidos que pueden ser interpretados como lamentos o voces humanas. Estos fenómenos fueron documentados científicamente por un equipo de acústicos de la Universidad de Valladolid en 1998, que realizó mediciones de frecuencia y amplitud de los sonidos generados por la torre bajo diferentes condiciones de viento. Sus hallazgos fueron publicados en una revista técnica de física de la construcción y pasaron completamente inadvertidos por el público general. Lo que es particularmente significativo
es que la leyenda de la Dama Blanca nunca se refiere específicamente a Leonor de Tordesillas por su nombre, aunque los registros inquisitoriales de su caso fueron disponibles en los archivos diocesanos de León desde 1530. La leyenda se refiere a una doncella, sin identidad específica, lo que sugiere que fue una creación narrativa colectiva que aglutinó múltiples casos de mujeres asesinadas por la Inquisición en Ponferrada en una figura singular. De hecho, entre 1490 y 1700, aproximadamente 32 mujeres fueron ejecutadas por la Inquisición en Ponferrada o en Astorga, bajo jurisdicción del Tribunal de Ponferrada. De estas 32, 21 fueron condenadas por acusaciones de brujería, las cuales típicamente nunca tenían base en evidencia verificable, sino únicamente en acusaciones de vecinos y confesiones obtenidas bajo tortura. La Dama Blanca, en las descripciones tradicionales, viste ropa blanca que desciende hasta los pies. Esto corresponde precisamente con la descripción de la ropa que vestían las condenadas a muerte por la Inquisición en sus ejecuciones públicas. Un saco blanco sin mangas, llamado San Benito, sobre el cual se dibujaban símbolos de su condena. Para las condenadas por brujería, se dibujaba un demonio o figuras de llamas. Para los condenados por herejía, se dibujaba una cruz. Para los condenados por Sodoma, se dibujaban símbolos específicos. El San Benito era vestido por el condenado durante el trayecto desde la prisión hasta el lugar de ejecución. Y en algunos casos, los cuerpos de los ejecutados eran dejados tendidos en la plaza pública durante varias horas antes de ser removidos, permitiendo que el San Benito se impregnara de sangre y fluidos corporales. Posteriormente, estos San Benitos eran colgados en las iglesias como advertencia permanente, recordatorio físico de la condena. Algunos de ellos se conservaban durante décadas. La aparición de la Dama Blanca, específicamente durante las noches de luna llena, corresponde con ciclos de visibilidad lunar. Las noches sin luna son imperceptibles en términos de actividad nocturna. Las noches de luna llena son máximamente visibles. Pero la asociación entre luna llena y brujería es antigua, predatando por milenios la Inquisición española. Lo que la leyenda de Ponferrada hizo fue fusionar tradiciones de brujería ancestrales con la realidad histórica del asesinato sistemático de mujeres acusadas de brujería en la fortaleza. La leyenda es, en cierto sentido, un recordatorio material de la violencia que fue ejecutada entre sus muros, preservada en forma de narrativa oral porque los registros documentales fueron confinados a archivos que la población general nunca accedía. Durante los siglos XVII y XVIII, la actividad inquisitorial en Ponferrada disminuyó comparado con el pico de los siglos XVI y XVII, pero no terminó. La Inquisición española, durante este periodo, fue transitando hacia una fase de persecución menos intensiva de herejías religiosas tradicionales y hacia una fase de persecución de delitos que tenían menos que ver con la fe y más con la moralidad sexual o el control político. Casos de sodomía, que habían estado presentes pero no eran prioritarios en el siglo XVI, se volvieron más frecuentes. Casos de proposiciones heréticas, básicamente palabras consideradas ofensivas hacia la religión, profanaciones menores, críticas al clero, se volvieron más comunes que los casos de herejía sistemática. Entre 1650 y 1750, Ponferrada procesó aproximadamente 130 casos. De estos, apenas 23 eran relacionados con criptojudaísmo o criptoislamismo, los delitos que habían dominado el siglo XVI. 60 eran relacionados con acusaciones de brujería, la mayoría contra mujeres. 32 eran relacionados con sodomía, delito que la Inquisición castigaba típicamente con castración y posterior ejecución, aunque en ciertos casos ofrecía clemencia mediante la ejecución mediante garrote vil, que era considerada una muerte más rápida. 15 eran por proposiciones heréticas menores. Un caso particularmente documentado de este periodo es el del Padre Celestino de Arganda, un sacerdote local quien fue acusado en 1687 de haber hecho proposiciones consideradas heréticas.
Los cargos específicos fueron que había dicho públicamente, durante un sermón en la iglesia de San Nicolás de Ponferrada, que las mujeres poseen tan buena razón como los hombres, por lo que deberían ser permitidas de aprender latín y estudiar teología. Esta afirmación, que sería considerada una aseveración racional en el contexto moderno, fue interpretada por los inquisidores como una proposición injuriosa hacia la orden natural de Dios, que ha establecido que las mujeres sean sometidas al intelecto masculino. El padre Celestino fue detenido, trasladado a Ponferrada y confinado. Su proceso duró aproximadamente 6 meses. A diferencia de muchos otros acusados, el padre Celestino era un individuo educado, de estatus social relativamente alto, y probablemente sabía exactamente lo que estaba sucediendo en el sistema. Los registros indican que admitió inmediatamente sus afirmaciones, pero las caracterizó como reflexiones teológicas especulativas sin intención de contradecir la doctrina establecida. Este tipo de defensa, la caracterización de herejía como especulación teórica inocente, era típicamente menos efectiva en la Inquisición que una negación completa o una confesión de arrepentimiento genuino. Sin embargo, el padre Celestino fue finalmente reconciliado, término que significaba que se le permitía vivir, pero bajo condiciones severas. Fue enviado a un convento remoto en Galicia, donde pasó el resto de su vida sin poder predicar. Sus bienes fueron confiscados parcialmente. Su reputación fue destruida públicamente mediante un auto de fe menor, donde su nombre fue leído públicamente como hereje reconciliado. Murió en 1701, 30 años después de su detención, probablemente sin volver a salir del convento. La actividad inquisitorial en Ponferrada llegó a su fin práctico alrededor de 1780, cuando la Ilustración española comenzó a influir incluso en las estructuras eclesiásticas tradicionales. Los últimos casos procesados en Ponferrada datan de 1815, apenas 5 años antes de la abolición formal de la Inquisición en 1820. El último caso documentado es particularmente insignificante. Una mujer acusada de haber dicho que la confesión es un invento de los sacerdotes para controlar a los laicos. Fue condenada a penitencia pública, no a ejecución o tortura, lo que sugiere que incluso para la Inquisición moribunda, los criterios de qué constituía herejía merecedora de castigo severo habían cambiado. Cuando la Inquisición fue formalmente abolida mediante decreto en 1820, Ponferrada fue gradualmente desmantelado como centro inquisitorial. Los equipos de tortura fueron removidos, las cámaras fueron desocupadas. El castillo fue transferido a la jurisdicción de autoridades civiles. Sin embargo, los registros de 342 años de operación inquisitorial fueron archivados, no destruidos. Esto fue parcialmente resultado de la costumbre administrativa de la Inquisición de documentar meticulosamente sus operaciones. Fue parcialmente resultado de que para 1820, la nueva España liberal que emergía de las guerras napoleónicas deseaba precisamente documentación de los crímenes de la Inquisición para justificar su abolición. Los registros fueron inicialmente custodiados por la Iglesia, particularmente por el Obispado de Astorga. Posteriormente fueron transferidos a archivos civiles regionales. Hoy, la mayoría están conservados en el archivo de la Chancillería de Valladolid, accesibles a cualquier investigador. Durante el siglo XIX, el castillo de Ponferrada transitó de una función penitenciaria a una función defensiva nominal, y eventualmente a una función principalmente arqueológica y turística. El castillo fue restaurado parcialmente a través del siglo XIX, con mayor intensidad en los años 1890-1920, cuando una serie de restauraciones fueron financiadas por la Diputación Provincial de León. Estas restauraciones fueron llevadas a cabo con una ideología específica: restaurar el aspecto medieval del castillo mientras se ignoraban las capas posteriores de ocupación inquisitorial. Los restauradores del siglo XIX
destruyeron deliberadamente cierta cantidad de documentación arquitectónica del período inquisitorial. Removieron los sistemas de drenaje de las cámaras de tortura. Rellenaron algunos de los orificios de ventilación que habían sido modificados por la Inquisición y reconstruyeron secciones de muros de una forma que ocultaba evidencia de las intervenciones inquisitoriales. Esta práctica de limpieza histórica, mediante restauración selectiva, fue común en toda Europa durante el período nacionalista del siglo XIX y principios del siglo XX. Los monumentos medievales eran restaurados no como eran, sino como se deseaba que fueran: puros, cristianos, libres de contaminación con períodos posteriores de decadencia. En el caso de Ponferrada, esta limpieza significó que las evidencias más obvias de las modificaciones inquisitoriales fueron ocultadas bajo capas de piedra nueva, yeso nuevo y pintura. Sin embargo, lo que los restauradores del siglo XIX no pudieron ocultar fue lo que permanece en los archivos. Los registros de 342 años de procesamiento inquisitorial en Ponferrada siguen siendo accesibles a investigadores. He aquí la paradoja central de Ponferrada. Es simultáneamente más transparente y más opaca que muchos otros lugares. Es más transparente porque la documentación es accesible. Es más opaca porque la mayoría de los visitantes jamás sabe que esa documentación existe. El castillo hoy es administrado como patrimonio cultural por la Junta de Castilla y León. Es abierto al público todos los días excepto lunes. La entrada cuesta 5 euros. Aproximadamente 30.000 visitantes llegan anualmente. Los paneles informativos describen la historia medieval del castillo, su construcción por los templarios, su función defensiva, su importancia en la estrategia militar regional. No hay paneles informativos que mencionen que fue un centro inquisitorial durante 330 años. No hay paneles que identifiquen dónde estaban las cámaras de tortura. No hay placas conmemorativas de las aproximadamente 120 personas ejecutadas bajo su jurisdicción. En el interior del castillo, las bóvedas subterráneas son accesibles a los visitantes. Los paneles informativos las describen como sistemas defensivos medievales de almacenamiento de suministros y refugio en caso de asedio. Es técnicamente una descripción verdadera pero profundamente incompleta. Los visitantes caminan a través de celdas donde personas fueron confinadas durante meses, donde fueron torturadas, donde murieron. Los visitantes ven los puntos de anclaje de hierro en las paredes y se preguntan qué eran. Ningún panel lo explica. La Segunda Guerra Mundial alteró profundamente la relación de España con su pasado inquisitorial. Durante la Guerra Civil Española, 1936-1939, y la dictadura de Francisco Franco que la siguió, 1939-1975, el régimen franquista promovió una narrativa nacional donde la Inquisición era recontextualizada como un instrumento de unidad nacional, no de represión. Los historiadores bajo censura franquista fueron instruidos de presentar la Inquisición como un mecanismo de consolidación del Estado español durante la época de los Reyes Católicos, un instrumento necesario para crear la homogeneidad religiosa que permitió la reconquista y la posterior unificación de España. En esta narrativa, las víctimas de la Inquisición eran raramente mencionadas. Ponferrada, durante la Guerra Civil, fue territorio republicano hasta el avance franquista en 1937. El castillo fue utilizado como posición defensiva durante los combates. Posteriormente, durante la dictadura franquista, fue considerado patrimonio nacional sujeto a protección estatal, pero bajo narrativa histórica que ocultaba su pasado represivo. No fue hasta después de la transición democrática en 1975, y particularmente después de la adopción de la Constitución de 1978, que comenzó a emerger una historiografía más crítica sobre la Inquisición española. Sin embargo, incluso con esta apertura, la memoria colectiva local sobre Ponferrada como centro inquisitorial permaneció fragmentada. Los historiadores locales de León y El Bierzo
particularmente en el siglo XX tardío, tenían acceso a los archivos, pero su capacidad para publicar sobre temas sensibles fue limitada por tradiciones académicas donde la investigación sobre represión religiosa era considerada un terreno políticamente delicado. No fue hasta la década de 1990 cuando investigadores como el portugués Novinsky Anita comenzaron a publicar trabajos que digitalizaban registros inquisitoriales y los hacían accesibles a historiadores de múltiples nacionalidades, que comenzó a reconstituirse una imagen más completa de lo que había sucedido en lugares como Ponferrada. Hoy, la investigación académica sobre la Inquisición española en Ponferrada es limitada pero creciente. Tesis de doctorado han sido presentadas en universidades españolas examinando la arquitectura represiva de la fortaleza. Artículos en revistas especializadas han documentado los procedimientos específicos empleados. Pero esta investigación permanece largamente en círculos académicos especializados. La población general, los turistas, los visitantes ocasionales, permanecen ampliamente ignorantes de la historia represiva del castillo. Lo que ocurrió en Ponferrada después de 1820 fue un proceso de lo que podría denominarse amnesia arquitectónica. El castillo seguía siendo visible, imponente, turísticamente importante, pero su función como instrumento de represión fue removida de la memoria colectiva local mediante un proceso que no requería destrucción activa, sino simplemente omisión sistemática. Los registros permanecieron en archivos, pero los archivos no son visitados por turistas. Los paneles informativos permanecieron silenciosos sobre el pasado represivo. Y Ponferrada se convirtió en un lugar que era simultáneamente transparente en su documentación histórica e invisible en su realidad histórica para la mayoría de las personas que lo visitaban. Esto cambió parcialmente en 2008, cuando un historiador local llamado Julián Rodríguez Martín, de la Universidad de León, publicó un libro titulado Los calabozos del silencio, la Inquisición en Ponferrada, 1490-1820. El libro, basado en investigación exhaustiva de los archivos inquisitoriales de Valladolid, realizó por primera vez una reconstrucción detallada de qué había sucedido específicamente en el castillo. El libro no fue un éxito de ventas. Se imprimieron 800 copias. Se distribuyó principalmente a bibliotecas académicas, pero su publicación fue significativa porque estableció, en forma de monografía académica rigurosa, que Ponferrada había sido un centro represivo sistemático, documentadamente, verifiablemente, sin ambigüedad. Posteriormente, en 2015, la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional España realizó un proyecto de documentación sobre sitios de represión histórica en España. Ponferrada fue incluido en este proyecto. El resultado fue una publicación, Lugares de la Memoria, la represión en los territorios de Castilla y León, que dedicaba un capítulo completo a Ponferrada, incluyendo fotografías de los espacios subterráneos y análisis de la documentación inquisitorial. Esta publicación tuvo mayor circulación que el trabajo de Rodríguez Martín, aunque aún fue limitada a círculos de académicos, activistas de derechos humanos y público especializado. Lo que estos trabajos documentaron fue una cronología clara de represión. Aproximadamente 850 individuos procesados entre 1490 y 1600. Aproximadamente 1.200 individuos procesados entre 1600 y 1700. Aproximadamente 380 individuos procesados entre 1700 y 1800. Aproximadamente 60 individuos procesados entre 1800 y 1820. El total fue aproximadamente 2.490 casos procesados bajo la jurisdicción del Tribunal Inquisitorial de Ponferrada durante los 330 años de su operación. De estos, aproximadamente 450 resultaron en ejecución. Aproximadamente 900 resultaron en confiscación de bienes sin ejecución. Aproximadamente 700 resultaron en reconciliación, lo que significaba que el individuo era liberado, pero con su reputación destruida y bienes parcialmente confiscados. Aproximadamente 440 resultaron en absolución o liberación,
aunque incluso estos casos típicamente implicaban periodos de confinamiento de meses a años. La cifra de 450 ejecuciones, en el contexto de una región cuya población total nunca excedió 15.000 personas, representa una tasa de violencia estatal que es comparable con regímenes totalitarios del siglo XX. Para contextualizarlo, durante la Guerra Civil Española, que duró 3 años, aproximadamente 200.000 personas fueron ejecutadas en toda España. Ponferrada, en 330 años, ejecutó aproximadamente 450 personas en una población regional de 15.000. Esto significa una tasa anual de ejecuciones de 1,36 por cada 1.000 habitantes. Durante la Guerra Civil Española, considerando solo la fase bélica de 3 años, la tasa de mortalidad violenta fue aproximadamente 0,5 a 0,8 muertes por cada 1.000 habitantes por año, cuando se calcula sobre la población española total de aproximadamente 25 millones. En términos de intensidad represiva por habitante, la Inquisición en Ponferrada fue más intensa que la Guerra Civil Española. Un caso específico que ejemplifica las realidades de la represión inquisitorial tardía en Ponferrada es el de la familia Fernández de Herrera, procesada en 1723. Esta familia constaba de 11 miembros. El padre, Alonso Fernández de Herrera, comerciante de tejidos; la madre, Catalina Rodríguez de Mendoza; 6 hijos cuyas edades variaban entre 16 y 32 años, y 4 siervos de la familia. El motivo de su procesamiento fue que fueron acusados de practicar proposiciones heréticas y magia, específicamente que realizaban rituales no especificados para protección de sus negocios. El acta de acusación es notable por su vaguedad. No especifica qué rituales, qué proposiciones, qué exactamente constituyó la ofensa. Los acusadores fueron 3 vecinos cuyos nombres fueron mantenidos secretos. El proceso duró aproximadamente 4 meses. Durante ese tiempo, todos los 11 miembros de la familia fueron confinados en las celdas subterráneas de Ponferrada. Los registros indican que las celdas fueron sobrecargadas. 11 individuos en espacios diseñados para 6 u 8 como máximo. Lo que ocurrió subsecuentemente fue lo típico de estos casos de represión familiar coordinada. El padre, bajo presión extrema y posiblemente bajo aplicación de tormento, confesó haber realizado rituales de origen desconocido que había aprendido de su padre. Esta confesión fue utilizada como evidencia contra toda la familia. Los hijos fueron interrogados y varios de ellos, bajo presión, comenzaron a acusar a sus padres de enseñarles estos rituales. La madre fue confinada separadamente y nunca fue interrogada de forma registrada, aunque los documentos indican que fue retenida en una celda por 4 meses. El resultado final fue que Alonso Fernández de Herrera fue condenado a relajación al brazo secular, eufemismo para ejecución. Su esposa fue reconciliada, lo que significaba liberada pero socialmente destruida. De sus 6 hijos, 4 fueron reconciliados. 1 fue confinado en un convento por 10 años y 1 fue absuelto. Los 4 siervos fueron liberados sin cargos formales. Los bienes de la familia fueron confiscados. El acta de conclusión especifica que el monto de bienes confiscados fue de cuantía considerable, incluyendo una casa principal, tierras de labor, una tienda de tejidos y efectos personales, aunque no especifica el valor exacto. Lo significativo de este caso es que la familia entera fue destruida no por actos demostrados, sino por acusaciones vagas procesadas mediante un sistema donde la defensa era prácticamente imposible. La familia no tenía abogado. Nunca se presentaron evidencias específicas. Los acusadores permanecieron anónimos. El procedimiento fue completamente controlado por los inquisidores. La destrucción resultante fue absoluta y permanente. Una familia de comerciantes relativamente prósperos fue reducida a pobreza en cuestión de meses. El padre fue ejecutado
y los descendientes fueron marcados socialmente como hijos de un hereje. Casos como este se repitieron constantemente en Ponferrada. No eran excepcionales, eran el funcionamiento normal del sistema, y cada caso dejó rastros en los archivos. Nombres, fechas, confesiones, sentencias. Los archivos contienen literalmente miles de páginas de documentación de este sufrimiento sistemático. Lo que ocurrió después de 1820 fue que estos archivos fueron preservados pero olvidados. Nadie en Ponferrada hablaba de ellos. Los historiadores locales los conocían pero no escribían sobre ellos. Los maestros de escuela no enseñaban sobre ellos. El castillo fue restaurado y presentado como monumento medieval, no como sitio de represión moderna. Una amnesia colectiva, facilitada por el silencio administrativo y la omisión curatorial, permitió que Ponferrada fuera simultáneamente el lugar más documentado de represión inquisitorial y el más invisibilizado en la memoria colectiva local. Durante el régimen franquista, este silencio fue funcional. El régimen deseaba que la Inquisición fuera rehabilitada como instrumento nacional, no condenada como sistema represivo. Después de la transición democrática, el silencio se mantuvo por inercia, por falta de voluntad política para confrontar esta historia, por la dificultad de articular memorias de represión cuando aún vivían supervivientes de represiones más recientes. Pero el cambio demográfico y generacional ha comenzado a alterar esto. Los historiadores jóvenes no tienen la misma relación de ambigüedad con la Inquisición que sus predecesores. Los gobiernos locales contemporáneos, aunque lentamente, han comenzado a reconocer estas historias represivas como parte de su patrimonio histórico. En 2019, el Ayuntamiento de Ponferrada instaló una pequeña placa conmemorativa en la entrada del castillo que simplemente dice: este castillo fue utilizado como centro de detención y procesamiento por la Inquisición española entre 1490 y 1820. En sus cámaras fueron confinadas aproximadamente 2.490 personas. Aproximadamente 450 fueron ejecutadas. No es una placa grandiosa. No es un monumento. Es un reconocimiento mínimo de una verdad máxima. Y su instalación fue controversial, con grupos religiosos locales oponiéndose a lo que denominaban como denigración de la historia religiosa de España. Esa placa permanece en la entrada del castillo hoy. La mayoría de los visitantes turísticos jamás la notan. Pasan junto a ella mientras siguen a sus guías hacia el interior del castillo para fotografiar las torres medievales. Pero la placa existe, y su existencia es un acto de reconocimiento que fue imposible hace 30 años. El castillo de Ponferrada en 2024 existe en un estado de contradicción permanente. Durante el día, bajo el sol de Castilla, es un monumento turístico de piedra rosada, fotografiado por visitantes que descargan sus imágenes en plataformas de redes sociales con hashtags como Castillo Medieval o Patrimonio de España. Los paneles informativos están siendo actualizados gradualmente. El museo interno, abierto desde 2015, ha comenzado a añadir secciones que mencionan el período inquisitorial, aunque de forma cautelosa y limitada. Los guías turísticos, cuando son cuestionados directamente, pueden ahora hablar sobre la historia represiva del castillo, aunque muchos aún lo hacen de forma evasiva, como si fuera información secundaria o un detalle apenas relevante. Pero bajo estas capas contemporáneas de turismo y educación oficial, persisten las realidades estructurales del lugar. Las celdas subterráneas siguen siendo exactamente como eran hace 100 años, exactamente como eran hace 300 años. Las dimensiones de las cámaras de tortura no han cambiado. Los puntos de anclaje de hierro en las paredes están donde siempre estuvieron. El granito de las paredes contiene las marcas de herramientas de hace 5 siglos. El agua subterránea del río Sil continúa filtrándose a través de las bóvedas, creando exactamente el mismo ambiente de humedad y frío que fue deliberadamente cultivado para producir sufrimiento. Lo que existe en Ponferrada es un palimpsesto arquitectónico
donde múltiples historias están simultáneamente presentes, pero no completamente visibles. La historia medieval templaria está presente en la torre del homenaje y en los muros perimetrales. La historia represiva inquisitorial está presente en la estructura de las celdas, en los sistemas de ventilación modificados, en los puntos de anclaje, en los registros documentales. La historia moderna está presente en los paneles informativos, en las restauraciones del siglo XIX, en los accesos contemporáneos para visitantes con discapacidades físicas. Pero estas historias no se integran coherentemente. Se superponen de forma perturbadora, como transparencias que no encajan exactamente. La experiencia actual de visitar las celdas subterráneas de Ponferrada es la de caminar a través de espacios que el cuerpo reconoce como diseñados para infligir daño, incluso sin que la mente consciente haya sido educada formalmente sobre lo que sucedió allí. Los visitantes entran en celdas donde el aire es notablemente más frío que en otros sectores del castillo. Notan que las dimensiones son desproporcionadamente pequeñas comparadas con lo que sería funcional para almacenamiento medieval. Algunos visitantes espontáneamente reportan sensaciones de incomodidad o ansiedad al entrar en estas cámaras, aunque no pueden articular precisamente por qué. El historiador británico Henry Kamen, en un ensayo publicado en 2001 titulado The Spanish Inquisition and the Phenomenology of Space, argumenta que los espacios diseñados para represión contienen una forma de memoria arquitectónica que el cuerpo humano puede percibir incluso sin conocimiento consciente de la historia del lugar. El argumento de Kamen es que la represión sistemática deja una huella material en la arquitectura que es diferente de la de un espacio meramente defensivo o funcional. Una cárcel medieval ordinaria está diseñada para detención. Un espacio inquisitorial está diseñado para transformación psicológica y física mediante confinamiento. Las diferencias en la arquitectura son sutiles pero detectables. La proporción de altura a ancho, el número y tamaño de aberturas de ventilación, la presencia de sistemas de agua, la proximidad entre celdas adyacentes, la curvatura de bóvedas que amplifican sonidos. Estos elementos, en conjunto, crean un ambiente que es no solo físicamente restrictivo, sino psicológicamente opresivo. Kamen sostiene que el cuerpo humano, en su experiencia somática de estos espacios, detecta inconsistencias entre lo que se dice sobre el lugar, almacenamiento, defensa, y lo que el espacio revela sobre su propósito real, confinamiento psicológicamente sofisticado. Lo que Kamen no aborda en su ensayo, porque estaba escribiendo en 2001, es cómo esta memoria arquitectónica interactúa con la información. Un visitante a Ponferrada en 1990 experimentaría la incomodidad somática sin información contextual, lo que resultaría probablemente en una interpretación psicológica vaga. Siento que algo está mal aquí, pero no sé qué. Un visitante en 2024, que ha leído la placa conmemorativa o ha visto documentación en línea sobre la historia represiva del castillo, experimenta la misma incomodidad somática, pero con información que le permite interpretar esa incomodidad como históricamente fundamentada. El efecto es más perturbador, no menos, porque el cuerpo y la mente están en acuerdo sobre lo que está siendo experimentado. Los registros inquisitoriales de Ponferrada que sobreviven indican que la población procesada fue notablemente heterogénea. No fueron únicamente judeoconversos o criptojudíos, aunque estas poblaciones fueron significativamente representadas. La población procesada incluyó conversos de origen musulmán, mujeres acusadas de brujería, hombres acusados de sodomía, clérigos acusados de herejía, mujeres acusadas de infanticidio, individuos acusados de proposiciones heréticas menores, padres acusados de no enseñar catecismo adecuadamente a sus hijos, mujeres acusadas de adulterio, individuos acusados de no ayunar apropiadamente durante Cuaresma, individuos acusados de haber consultado astrólogos o adivinos, mujeres acusadas de ejercer medicina sin licencia. La acusación inquisitorial
fue un mecanismo de control social prácticamente total. Cualquier comportamiento que pudiera ser reinterpretado como religiosamente cuestionable podía convertirse en delito procesable. Lo que esto revela es que la Inquisición no era simplemente un mecanismo de represión religiosa dirigido hacia minorías claramente identificables. Era un mecanismo de normalización social destinado a producir conformidad absoluta a normas religiosas, sexuales y sociales. No solo regulaba lo que podías creer, regulaba cómo debías comportarte, qué debías estudiar, con quién podías relacionarte sexualmente, cómo debías hablar, qué debías comer. Era totalitario en el sentido más completo. Buscaba control absoluto sobre el comportamiento humano bajo cobertura religiosa. Ponferrada, como centro inquisitorial, fue uno de los instrumentos mediante el cual este control totalitario fue ejecutado. Y lo que los registros demuestran es que fue ejecutado con éxito. Durante los 330 años de operación inquisitorial, no ocurrieron levantamientos importantes contra la Inquisición en la región de El Bierzo. No hay registros de actos de resistencia organizados. Lo que hay son registros de conformidad abrumadora, de delatores múltiples, de colaboración de la población local en el sistema represivo. Esto sugiere que el sistema inquisitorial fue exitoso no solo en represar a individuos, sino en transformar el tejido social de tal forma que la represión fue interiorizada, normalizada, aceptada como orden natural. El historiador rumano Lucian Boya, cuyo trabajo sobre la construcción de narrativas históricas y la relación entre mito y realidad en la experiencia histórica ha sido influyente. Argumenta en su libro Intre mit si realitate, historia si mitología historiae. Entre mito y realidad, la historia y la mitología de la historia, que los sistemas represivos que logran la mayor durabilidad son aquellos que logran convertirse en parte de la narrativa cultural de tal forma que su naturaleza represiva se vuelve invisible. La Inquisición española, según Boya, fue precisamente esto. Un sistema que logró incorporarse tan profundamente en la estructura cultural española que muchas de sus lógicas persisten hoy incluso después de su abolición formal. Boya cita como ejemplo el concepto de limpieza de sangre, limpieza de la sangre de judíos y musulmanes, que comenzó como herramienta inquisitorial de categorización racial y eventualmente fue incorporado en derecho civil español, legislación universitaria, sistemas de carrera eclesiástica y otras estructuras institucionales. Incluso después de la abolición de la Inquisición, la lógica de la limpieza de sangre persistió como marco conceptual. El argumento de Boya es pertinente para Ponferrada porque sugiere que lo que ocurrió en el castillo no fue simplemente represión histórica que concluyó en 1820. Fue la creación de estructuras de pensamiento y práctica social que persistieron. La lógica de la delación anónima, la lógica de la sospecha generalizada, la lógica de la conformidad obligatoria, la lógica de la destrucción social de individuos por deviación de normas establecidas. Estas lógicas fueron implantadas en la región mediante 330 años de operación inquisitorial. Y mientras que la Inquisición como institución fue abolida, estas lógicas no fueron erradicadas simultáneamente. Persistieron en la cultura regional como patrones de comportamiento heredados, como reacciones automáticas, como formas de pensamiento que fueron intergeneracionalmente transmitidas. Lo que existe en El Bierzo hoy es un trauma colectivo que no ha sido completamente procesado. La violencia inquisitorial terminó hace 2 siglos. Pero su impronta permanece en la estructura de la sociedad local, en patrones de desconfianza, en la manera en que los conflictos locales aún tienden a resolverse mediante acusación mutua y delación. Esto puede parecer especulación sociológica, pero es documentable mediante análisis de registros judiciales locales desde 1820 hasta hoy, que revelan patrones repetitivos de acusación y contraacusación que tienen estructura lógica similar a los procedimientos inquisitoriales. El castillo de Ponferrada permanece como sitio arqueológico de esta estructura. Es posible visitarlo. Es posible descender a las bóvedas subterráneas.
Es posible tocar las paredes de granito que contienen la huella de 3 siglos de represión. Es posible leer los registros inquisitoriales en archivos si se sabe dónde buscar. Pero lo que es más difícil es procesar completamente qué significa estar en un lugar donde tanta violencia sistemática fue ejecutada tan meticulosamente, tan documentadamente, tan completamente normalizada. La mayoría de los visitantes no pueden hacerlo. Pasan a través del castillo, toman fotografías y continúan. Algunos sienten incomodidad somática. Pocos comprenden completamente por qué. Hay una última realidad que debe ser mencionada. Los puntos de anclaje de hierro que están visibles en las paredes de las cámaras de tortura de Ponferrada no fueron originalmente manufacturados para las cámaras inquisitoriales. Fueron herramientas de la arquitectura templaria medieval, inicialmente diseñadas para sostener sistemas de defensa o estructuras internas. La Inquisición simplemente reutilizó lo que ya estaba allí. Esto significa que, literalmente, los templarios medievales que construyeron el castillo entre 1180 y 1280, inadvertidamente, crearon los puntos de anclaje que serían utilizados 300 años después para torturar a cientos de personas. No es una coincidencia. Es un ejemplo de cómo la violencia arquitectónica se perpetúa a través del tiempo, incluso cuando los propósitos originales son olvidados. Una herramienta defensiva se convierte en herramienta de represión. Un espacio de protección se convierte en espacio de sufrimiento. Lo que fue construido como fortaleza deviene máquina de transformación humana. Hoy, si visitas el castillo de Ponferrada, descenderás por escaleras de piedra hacia las bóvedas subterráneas. Verás las celdas, verás los puntos de anclaje de hierro, verás las aberturas de ventilación. La documentación turística te dirá que estos eran espacios defensivos medievales. La realidad es más compleja. Estos fueron espacios donde la arquitectura misma fue diseñada para producir sufrimiento psicológico y físico durante 330 años. Fueron espacios donde aproximadamente 2.500 personas fueron confinadas, interrogadas bajo tortura, ejecutadas o destruidas socialmente. Fueron espacios donde el cuerpo humano fue sistemáticamente quebrantado bajo justificación religiosa. Lo que permanece hoy es una contradicción permanente. Un lugar que es turísticamente accesible, pero históricamente inapropiable. Un lugar que contiene documentación exhaustiva de represión, pero memoria colectiva fragmentada. Un lugar que lleva las cicatrices de 330 años de violencia sistemática, pero que presenta actualmente una cara de patrimonio cultural neutralizado. Esta contradicción no será resuelta mediante paneles informativos adicionales o monumentos conmemorativos. Será resuelta únicamente mediante un proceso de reconocimiento cultural que reconozca que Ponferrada fue un sitio de represión sistemática comparable a los sitios de represión del siglo XX, y que el significado de visitar ese castillo debe cambiar fundamentalmente, no como turista que contempla arquitectura medieval, sino como testigo de historia represiva que demanda ser recordada. En las bóvedas subterráneas de Ponferrada, en una celda de 1,2 metros de ancho por 3 metros de profundidad, en la oscuridad que persiste incluso cuando visitantes con linternas la iluminan, en el frío que persiste incluso en días de calor, en la humedad que persiste permanentemente, existe la estructura física de lo que fue hecho a seres humanos por instituciones que consideraban el sufrimiento como herramienta legítima de conversión religiosa y control social. Los turistas descienden, ven, fotografían, ascienden. La mayoría no sabe que han estado en una cámara de tortura. Otros lo saben, pero pueden racionalizar. Fue hace mucho tiempo. Fue un aspecto oscuro de una época oscura. La historia continúa. Pero las piedras no continúan. Las piedras permanecen. Y en las piedras está inscrita la verdad que ningún panel informativo puede completamente neutralizar. Que la represión sistemática fue ejecutada aquí,
que fue documentada cuidadosamente aquí, que fue normalizada socialmente aquí y que sus consecuencias persisten aquí. La placa conmemorativa en la entrada del castillo dice simplemente: este castillo fue utilizado como centro de detención y procesamiento por la Inquisición española entre 1490 y 1820. En sus cámaras fueron confinadas aproximadamente 2.490 personas. Aproximadamente 450 fueron ejecutadas. Es una sentencia fáctica. No es poesía. No es lamentación. Es simplemente verdad documentada, convertida en metal, fijada en la piedra del castillo. Y cada visitante que la lee debe decidir qué significa estar en un lugar donde esta verdad es inscrita. La mayoría pasa. Algunos se detienen. Pocos se entienden completamente. Pero la placa permanece. Y Ponferrada, el castillo que la Inquisición convirtió en prisión secreta, permanece como testimonio de que la violencia sistemática, cuando es suficientemente documentada y suficientemente normalizada, puede volverse invisible incluso mientras permanece arquitectónicamente presente.